Muy buenos días. Buenos días. Nos convoca la sustentación de la tesis de doctorado en Historia del estudiante Óscar Armando Castro López, Crímenes Pasionales en Colombia 1890-1936, que ha desarrollado bajo la dirección del profesor Pablo Rodríguez. Me permito leer el programa de hoy. Primero, la sustentación pública de la tesis por parte del estudiante, 30 minutos. Le rogamos encarecidamente se limite a este tiempo. En segundo lugar, el concepto de los jurados. La profesora Jacqueline Vassallo, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, a quien le agradecemos muy sinceramente su virtual presencia. A la profesora Miriam Jimeno, profesora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor Max Herring del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Luego vienen las respuestas del doctorando, los comentarios y preguntas del auditorio, las respuestas del doctorando, los comentarios del director, la deliberación de los jurados, el concepto final y la oficialización del resultado de la sustentación. Bien, comenzamos la sesión con 8 minutos de retardo que les ruego entender, de manera que Óscar Armando tiene hasta las 9:38 minutos, a las 10:38 minutos para sustentar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. De antemano agradezco la presencia del profesor Amaya, coordinador de los posgrados del Departamento de Historia, la profesora Miriam Jimeno, al profesor Max Herring y a mi director, el profesor Pablo Rodríguez. También la presencia de mi familia, amigos y demás invitados. Es muy difícil en solo media hora acaparar lo que fue toda esta investigación que fue desarrollada durante los últimos 5 años bajo la dirección del profesor Pablo. Primero quiero comenzar definiendo qué es un crimen pasional. Pues es un homicidio ocurrido en parejas con una relación afectiva y que se produce a través de una serie de relaciones intersubjetivas que lleva hacia la violencia, o también el homicidio ocurrido hacia el amante de una de ellas. De primera mano, cabe resaltar que pensaríamos que este crimen es algún fenómeno contemporáneo. Sin embargo, en la literatura y la historia occidental hemos visto, por ejemplo, en los textos judio-cristianos, cuando David en su romance con Betsabé trata de deshacerse el esposo de esta, en los textos de Homero, de Eurípides, en la Divina Comedia, en el Otelo de Shakespeare, la historia de Juana la Loca, con Enrique VIII, en fin. Sin embargo, este tipo de homicidio empieza a configurarse, el análisis de este tipo de homicidio empieza a configurarse a finales del siglo XVIII con el romanticismo francés, que trata de exaltar o exculpar o heroizar a aquellas personas que, guiadas por una serie de pasiones, de cuestiones emotivas, infringe este tipo de homicidios. Van a ser justamente los periódicos franceses los que a mediados del siglo XIX comienzan a registrar esta información, y posteriormente al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, también siguen esta misma línea. Los estadounidenses consideran al siglo XIX que este era un fenómeno típicamente europeo. Ya entrando en materia, hablando como la delimitación de mi investigación, el propósito de mi trabajo delimitado pues es la concepción histórica del crimen pasional en un estudio exactamente en Colombia en el periodo de 1890-1936. ¿Por qué este periodo? Porque es justamente el periodo que abarca el Código Penal de 1890. Es en lo que concierne en la naturalización de este delito, los diferentes dispositivos discursivos, las ocurrencias, el uso de la violencia y la interpretación que se da desde las normas en una confrontación entre la inimputabilidad y la atenuación de la pena. También hay unas referencias a las ciencias criminales, la medicina legal y el análisis de las valoraciones morales de aquella época. La pregunta que yo establecí como investigación es por qué este concepto de crimen, la concepción del crimen pasional a finales del siglo XIX no estuvo caracterizada de una manera concreta.
pese a que estuvo cifrado o oculto en términos legales como el parricidio o el exoricidio y otros elementos en el choque de las pasiones, en el uso de las pasiones. De tal manera me establecí como hipótesis que en la ocurrencia del crimen pasional existió el argumento de una ausencia de una libre intención por parte del victimario, puesto que la mayoría de los casos, en apariencia, estos aducían que estaban enajenados mentalmente a causa de los celos u otras derivaciones de las emociones. Esto representó una debilidad jurídica para castigar este tipo de homicidio como una expresión social para eliminar las conductas anómalas, sobre todo de la mujer adúltera, y de las transgresiones sociales a un orden social establecido. Pues como objetivo me tracé el examinar la significación del crimen pasional, que no está definido de una manera concreta, incrustado en otras contravenciones sociales, además de la existencia de discursos legitimadores y exculpatorios, principalmente los que venían desde la celotipia, el honor, la honra, por citar algunos ejemplos. Además es perentorio evidenciar que existe una necesidad de reconstruir históricamente dicho concepto, cuando al parecer la justificación de este no solo recayó en el aparato judicial, sino otros saberes positivos del siglo XIX y la moral para la época de entonces. Como metodología de investigación, primero me pregunté quiénes habían pensado conceptos alrededor del crimen pasional. Entonces, de primera mano tuve al filósofo francés Michel Foucault, a través de la arqueología del saber, como el sustento epistemológico en mi investigación, la manera como él evidencia la construcción de los conceptos. Y también me apoyé en el trabajo de quizá la investigadora que más ha recabado sobre este tema, que es la profesora Miriam Jimeno, a través de su estudio de la antropología de las emociones. Esta investigación se halla en el paradigma histórico-hermenéutico para acercarse comprensivamente a las acciones humanas, la interrelación con el medio social, para ver a través de las fuentes documentales cómo se reconstruyeron la estructura y la cultura social y cultural de aquella época, a la vez de dar cuenta de la mentalidad de una época, a la aproximación de este fenómeno social. Esta es una investigación cualitativa de tipo documental, en el que se trabajaron casos en las fechas extremas ya descritas y se reconstruyeron mediante 4 tipos de fuentes primarias: expedientes judiciales, documentos normativos, artículos de prensa y artículos de personas naturales que escribieron sobre este tipo de fenómeno. Finalizado el levantamiento de fuentes, analicé la tendencia y frecuencias discursivas para ver las categorías de investigación emergentes y los análisis propios que podía hacer de ellos, además del cruce con las preguntas de investigación que se derivaron de ellas, que van a ver algunas de ellas alrededor de toda la presentación. Hice uso de softwares para ciencias sociales, pues para poder hacer un análisis más concienzudo de la información, principalmente el software Atlas T, basado en la teoría fundada como un método inductivo para análisis de datos cualitativos, lo mismo que el software MSA, también como una estrategia metodológica de las ciencias sociales para analizar variables complejas. Con un balance historiográfico y revisión bibliográfica que hice del tema, pues me acerqué a textos que se han escrito, investigaciones sobre el periodo colonial y el periodo republicano en Colombia, en el cual encontré investigaciones, por ejemplo, como de Ivonne Bravo, de Iván Espinosa, de Mabel López, investigaciones también, por ejemplo, del profesor Pablo Rodríguez, de Miguel Ángel Urrego o de Aida Martínez. También estudios de la criminalidad y la transgresión social para la época de la investigación, en lo que concierne a Hispanoamérica. Por ejemplo, los estudios que también hace la profesora Vasallo sobre la mujer delincuente, de Picato, de Gayol también para el caso de Argentina, de Mantecón para el caso de España, de Spigman también para el caso de México, y de Europa Occidental los escritos de Spirenburg sobre la historia de la criminalidad en la Europa Occidental. También me apoyé en otros estudios sobre investigaciones alrededor del honor, la honra o la formación de la familia en Colombia, por ejemplo, el trabajo de la profesora Virginia Gutiérrez y, por ejemplo, la profesora Yolanda López sobre la violencia intrafamiliar. También otros estudios sobre crítica al delito pasional
ya en el siglo XX en Colombia, de juristas, por ejemplo, de Cancino, de Luna Cabrera, de Agudelo, y también trabajos de historiografía del derecho colombiano, en el periodo en el que abarca mi investigación, por ejemplo, de García, Barbosa, entre otros. Hago una justificación desde la historia y las ciencias sociales. Esta investigación se basa en una historia de las mentalidades para vislumbrar las tensiones de determinados segmentos de la población, teniendo en cuenta particularidades de los momentos históricos y los cambios sociales. También me apoyo en otras corrientes historiográficas como la microhistoria, la historia de la vida cotidiana, la historia de las ideas y la historia social. Si bien esta enumeración de corrientes parece es una enumeración de corrientes historiográficas, esto pertenece a una consciente y sistemática opción de la historiografía, pues cabe señalar que el trabajo se enfoca específicamente en un estudio de las mentalidades, específicamente una época, pues teniendo en cuenta los claros condicionamientos sociales y culturales, de allí el apoyo en otras corrientes. También me apoyo en la interdisciplinariedad de las ciencias sociales, basado en la sociología, la antropología, la psicología, el derecho y la filosofía. Bien, con un breve contexto histórico, de lo que era la Colombia entonces, pues para no redundar sobre cuestiones de la caída del Olimpo radical y el surgimiento de la regeneración, me quiero centrar en elementos que conciernen a la conformación social de la Colombia de aquel entonces. Entonces puedo decir que es una población netamente rural, mayoritariamente rural, de tradiciones aún provinciales, con valores morales aún propios de la colonia, el sostenimiento de una familia patriarcal, de una moral pública y vigilante y católica, la sujeción de la mujer al padre y al esposo, la persecución del amancebamiento y el concubinato, el funcionamiento de una policía y empleados del Estado locales vigilantes del orden moral, también una lenta inserción de la mujer al trabajo asalariado, y que en ese momento la sociedad colombiana es económicamente precapitalista y de relaciones de trabajo aún artesanales. Bien, ya entrándonos en materia, entonces podemos decir que para este entonces el pleno apogeo de la regeneración conservadora, de la regeneración, un Estado que pretende ser fuerte y central, ¿sí? Que ve impreso en su normativa la pretensión de unificar al Estado, pues se da la expedición de este código penal, el cual tiene influencias por primera vez sobre todo de la escuela clásica del derecho y ciertos atisbos del pensamiento del derecho positivo italiano. Esto se ha reflejado obviamente en este código penal, que este código penal va a atribuir una serie de delitos que en el caso del homicidio va a considerar como homicidio agravado, el llamado homicidio de parricidio, en el que va a considerar como parricidio al asesinato de los padres o del cónyuge. Es decir, en este código penal el crimen pasional explícitamente no existe, pero implícitamente está incrustado dentro de la norma. Entonces, esto ha reflejado de que a pesar de que es un homicidio grave, que puede conducir a los 20 años de presidio, que en aquel entonces en Colombia era la pena máxima, o la pena de muerte, la cual va a ser quitada del Código Penal en 1910, va a considerar que van a haber una serie de atenuantes o disminución de la pena a este tipo de homicidios, en el cual van a estar guiados por la ofensa, ¿sí? O cuando el delincuente se haya en estado de ira o intenso dolor, que van a permitir que el homicidio se pueda exculpar. Esto también se va a ver legitimado en los códigos de policía que se van a promulgar en los diferentes departamentos de Colombia, en los cuales en líneas generales va a conformar una moral pública, en la cual el funcionario o el inspector de policía tiene la potestad de insertarse dentro del ámbito doméstico. Es decir,
la mujer que quiere escapar de su hogar, la mujer contraventora, el funcionario público tiene la potestad de meterla en regla, hacerla volver a su hogar. Y si el hombre es el transgresor, pues sencillamente una multa pecuniaria muy mínima. Sí, entonces, si la mujer es la transgresora, está bajo la sujeción de su padre o de su esposo. Entonces vemos ahí la vigilancia de la moral por parte del Estado, que es una réplica básicamente de los principios del catolicismo. ¿Sí? En aquellos municipios donde no hay presencia del Estado, pues básicamente el sacerdote era el encargado de ejercer esta función pública. Bien, seguidamente se va perfilando un sujeto criminal, en la cual en el perfil de este sujeto me basé en los estudios que hace Héctor Gallo, de la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, en el análisis precisamente que él hace de la criminalidad, de los estudios criminales a finales del siglo XIX, y este sujeto se convierte no solo en un transgresor al orden social, sino que en medio de su ira, de sus arrebatos, de su perversión, se va considerando como un enfermo el cual la norma permite de que pueda ser manejado de una manera distinta. Su perversión y su uso de la violencia lo va a ver obviamente reflejado dentro del ámbito doméstico. De ahí hay una serie de características que anteceden al cometimiento del crimen, la cual la profesora Miriam Jimeno lo denomina eventos. Estos eventos, pues una serie de violencias que empiezan a ocurrir al interior de la pareja, en el cual parte pues desde agresiones verbales hasta posteriormente el homicidio. Este sujeto criminal entonces va a ser tratado especialmente como una persona enferma por sus celos, ¿sí? En el cual puede ser excusado. Va a haber una diferenciación en el castigo, porque obviamente la mujer va a ser también asesina, obviamente en la minoría de los casos, pero la penalización y la visión hacia el delincuente va a ser diferente. Mientras que el hombre es el enfermo, ¿sí? El enfermo de los celos, la mujer va a ser considerada como falta de ilustración, al estilo kantiano, una menor de edad, y por lo tanto la persecución de violencia que va a hacer el hombre hacia ella va a conducir que de un momento a otro ella decida asesinarlo, pero bajo esa sujeción de esa falta de ilustración. Los móviles, pues vamos a tener que los móviles van a estar guiados por el adulterio y la infidelidad. Y también allí empieza una construcción de la verdad, en el cual el aparato judicial empieza a recabar en los testigos, en las confesiones, en las indagatorias, pero también la prensa, sobre todo la prensa de las ciudades, en Bogotá y Medellín, empiezan a observar este tipo de homicidio, y lo empieza a observar también de una manera sensacionalista para acaparar y para vender los tirajes en las calles de las dos principales ciudades de Colombia. Y los periodistas también empiezan a generar una cuestión de verdad sobre la información que se empieza a recabar sobre el crimen pasional. Seguidamente, me pregunto qué condiciones atenuaban o minimizaban la pena en la cuestión de la defensa. Tomo caso preciso el caso de la ñapa, aconteció a mediados de la década de 1920, en el cual una muchacha en el barrio del Paseo Bolívar en Bogotá es asesinada por otras mujeres que consideran que ella se amanceba con sus esposos, y ellas arman un complot para poderla asesinar. En defensa de aquellas asesinas, sale a la defensa de ellas el joven abogado Jorge Eliezer Gaitán, recién graduado de Derecho de la Universidad Nacional, el cual le hace una defensa en el cual considera que a estas mujeres no se les pueden imputar algún tipo de delito, puesto que estaban guiadas por estados de ira, por la ofensa que la ñapa les había hecho. La pena se atenúa a alrededor de 4 o 6 años para todas las implicadas. ¿Qué desata o qué propicia la atenuación de este tipo de homicidios? Pues la infidelidad y el adulterio, que van a desencadenar estados de celotipia y la posibilidad de inimputar o atenuar los homicidios. Entonces consideramos que la celotipia, en este caso en el aparato judicial, es una ausencia de responsabilidades.
Ahora, ¿en qué caso se tomó la inimputabilidad? Es decir, que al homicida no se le podía considerar ningún tipo de responsabilidad o de pena, o adjudicar ningún tipo de pena. Tomó el caso preciso del Código Zawadzki. Jorge Zawadzki, un joven político liberal de la corriente de Jorge Eliezer Gaitán. Esto va a suceder en la década de 1930, ya cuando Jorge Eliezer Gaitán ha comenzado fuertemente su carrera política, ha llegado de Europa precisamente a estudiar con Enrico Ferri, y él pues se ha doctorado en un estudio sobre la inimputabilidad. Jorge Eliezer Gaitán toma como defensa a su pupilo Zawadzki, quien ha asesinado a Marulanda, el médico de su familia, quien nunca se comprobó que realmente tuvo amoríos con la esposa de Zawadzki. Zawadzki ve pasar un momento por la calle a Marulanda y le descarga todo el revólver. Sin embargo, en toda la defensa, que se convirtió en un suceso también político en el país, pues finalmente Jorge Eliezer Gaitán va a decir que va a ganar la defensa al decir que a Zawadzki no se le puede adjudicar pena alguna, pues precisamente por el estado de conmoción al ver que su esposa le era infiel y al ver pasar precisamente a Marulanda. Bien, de otro lado, pues hay un elemento esencial que es la premeditación. Es decir, en el caso de que los estrados judiciales pudiesen comprobar de que existía premeditación, pues el homicidio sí se tomaba como un homicidio agravado, pero era una cuestión excepcional. De ahí coloco un caso que es el crimen de Alejandría, sucedido en el municipio de Guatapé, Antioquia, en la década de 1890. Y en el cual pues es un homicidio planeado por la esposa con su amante y los jornaleros de la finca para quedarse con las propiedades de su esposo. Pues ahí la defensa, la fiscalía logra argumentar de que existen son móviles económicos, más no de tipo pasional, y pues todos reciben una pena alta para aquel entonces. No obstante, para aquella época de principios del siglo XX empieza a haber un choque de opiniones entre abogados que consideran que justamente este tipo de homicidios no se debe exculpar, ¿sí? No se debe exculpar. Entonces, algunos empiezan a aducir que este homicidio es agravado igual que los demás y que los celos o los estados de ira no son sujetos a la inimputabilidad. Bien, ya otras cuestiones relativas al aparato judicial, pues va a ser de las indemnizaciones y los costes procesales, la pérdida de derechos civiles, los recursos de casación cuando en primera o segunda instancia no se podía establecer el veredicto, la aducción de que había una ignorancia en los jurados de conciencia, puesto que eran ciudadanos sin ningún tipo de formación en derecho. Cabe resaltar que el jurado de conciencia fue establecido en Colombia desde mediados del siglo XIX hasta el año 1990. Y la fractura interpretativa, pues un Estado central apenas en formación, pues no podía llegar a todos los lugares de Colombia, y el recabamiento, sobre todo el andamiaje de las pruebas legales, no era lo suficiente, y por lo tanto esta fractura interpretativa también va a provocar errores judiciales por los que los victimarios van a salir inocentes. Ya dentro de los áreas relacionados al crimen, pues tenemos a las ciencias criminales. Sobre todo los abogados colombianos van a estar basados en el derecho positivo italiano, venido de Garofalo, de Ferri y de Lombroso, ¿sí? En el cual estos van a aducir la demencia, la anormalidad, sobre todo el delincuente, de que el delincuente es un anormal transgresor, tiene ciertas anomalías físico-patológicas y neurológicas, que el cual va a inducir a que se pueda tratar con cierto tipo de conmiseración. En últimas, este tipo de delincuentes, pues la demencia va a ser una excusa del crimen y el crimen va a ser una excusa de la delincuencia. Entonces, estos abogados desde finales de la década desde finales de 1890, de finales del siglo XIX, se van a apropiar de este tipo de conocimientos. También tenemos al saber médico legal, que va a ser un saber en formación durante el siglo XIX, va a ser muy esporádico los médicos que van a ser formados en medicina legal,
puesto que existían algunas cátedras en la Universidad Nacional, eran muy esporádicas y la medicina legal solo va a ver luces hasta finales de la década de 1910 con la fundación del Instituto de Medicina Legal. ¿Quién quedaba entonces a cargo de las pruebas periciales y el levantamiento de los cadáveres y la taxonomía sobre el homicidio? Pues obviamente los funcionarios locales, los funcionarios municipales van a tener esta información, van a hacer ese tipo de procedimientos, lo que va a conducir en últimas a que va a ser cuestiones que van a provocar errores en el recogimiento de las pruebas y posteriormente en la atenuación de la pena y la inimputabilidad de los delincuentes. También el papel de la psiquiatría, un saber positivo que se empieza a formar a finales del siglo XIX también en Colombia. Lo curioso es que para los casos estudiados, quienes se van a apropiar de este tipo de conocimiento, precisamente de la psiquiatría, van a ser justamente los abogados, ¿sí? Hasta posteriormente la formación del Instituto de Medicina Legal, que ya van a ser médicos que van a hacer las pruebas periciales, pero en un primer momento son los abogados quienes se van a atribuir este tipo de saber. En últimas, ¿esto qué conducirá? A la atribución de la locura por parte del delincuente. Hay un caso muy conocido que yo cito ahí en la tesis, que es el caso del paseo de la flauta, en el cual Ruperto Pérez, defendido pues por unos jóvenes abogados, va a aducir de que por su epilepsia, la epilepsia considerada una enfermedad mental a finales del siglo XIX y principios del XX, que por el ser epiléptico debe ser inimputado. Entonces, por su estado de demencia supuestamente llevado por la epilepsia, fue lo que propició la muerte de su pareja, María Teresa Gamboa. Esto va a conducir a que se genere una serie de antecedentes o herencias o anomalías del delincuente, precisamente para disculpar a estos homicidios. Ahora abordo las valoraciones morales que se dieron alrededor del crimen pasional. Hay que mirar de primera mano las uniones y tipos de vínculo de las parejas. Entonces tenemos el matrimonio legalmente establecido, el matrimonio católico, en el cual es propicio mencionar pues que a través del concordato entre el Estado colombiano y el Vaticano, hacia finales del siglo XIX, la Iglesia tenía demasiada potestad en la cuestión de la moral y los asuntos públicos del país. Entonces los únicos matrimonios que se consideraban válidos eran justamente estos, pero como lo hemos visto desde la colonia, mientras por la mañana la gente rezaba, pues por la noche se entregaba a los amoríos. De ahí vienen otro tipo de uniones, como es el amancebamiento, cuando alguien tiene una relación ya establecida y entran en relaciones con otra persona, o el concubinato, cuando son dos personas que no están unidas por un matrimonio católicamente establecido. Prácticamente estos van a ser los tres vínculos que se van a desarrollar durante la cuestión del crimen pasional. Públicamente va a haber una persecución al amancebamiento, en el cual va a ser, proviene igualmente desde la colonia, pero por parte del Estado es poco lo que puede hacer frente al amancebamiento público, y pues también por parte de la Iglesia es mínimo lo que puede hacer frente a estas uniones ilegales. El Estado inclusive no reconociendo a los hijos bastardos de estas uniones, de este tipo de consideraciones, pero en últimas nunca se pudo perseguir a este tipo de uniones transgresoras. Bien, ahora va a existir una cuestión relativa al honor del hombre y la honra de la mujer frente a los ojos de una época. El honor del hombre guiado frente a la percepción que la comunidad tuviese frente a él, el estatus social que él tuviese frente a él, frente a lo que era su familia, en fin, y la honra de la mujer sustentada precisamente en su familia, en fin, en su castidad, en su feminidad. Y cuando existe la ofensa a estos dos elementos, al honor y la honra, es cuando se desata justamente el crimen pasional, es decir, cuando se ataca el honor del hombre, ¿sí?, en su estatus social frente al grupo social, o cuando a la mujer se ofende su castidad, su feminidad, etcétera.
Bien, van a existir otros elementos tocantes al crimen pasional, que van a ser, sí, gracias, profe, van a ser de conocimiento por parte de las autoridades. Sin embargo, acá se ve la ineficacia de las autoridades para controlar precisamente la violencia alrededor del hogar. Pues sigo también los eventos que menciona la profesora Miriam Jimeno, y los evidencio a través de las querellas policiales y los delitos infringidos, como por ejemplo las heridas personales o los escándalos públicos. Son elementos como antecesores al cometimiento del crimen pasional, y otros elementos circundantes. Por ejemplo, la participación de terceros en el crimen, armas utilizadas, la cuestión de las bebidas alcohólicas, la caracterización socioeconómica de los implicados, ¿sí? No solo personas de origen campesino o artesanal, sino de distintas características sociales. Y también me topé con una geografía humana que identificaba, por ejemplo, la cuestión de los homicidios dadas por el Estado, que decía que sobre todo esto sucedía en tierra caliente, o sea, determinismos geográficos, o que las personas donde no abandonaban el territorio o la región de donde eran oriundos, también era la región donde cometían el crimen, es decir, una falta de migración dentro de los territorios. Como conclusiones puedo establecer que evidentemente se dio una debilidad en la forma del aparato judicial para interpretar para castigar este tipo de homicidios. También que el conocimiento positivo, de cierta manera, los excusó, aduciendo la demencia o anomalías como motivo de excusa. También que hubo una preeminencia del honor o la honra, como las valoraciones morales presentes en esta época para el cometimiento del delito. También van a haber particularidades en las relaciones afectivas frente al estatus social, y es evidente las contravenciones como el amancillamiento y el concubinato. La preeminencia de una violencia doméstica, una moral pública en relación a la constitución de la institución de la familia, la infidelidad y el adulterio como causa del crimen, y sobre todo la presencia de la profilaxia social, es decir, el tratar de eliminar sobre la sociedad los elementos que precisamente nocivos, ¿sí? En este caso la transgresión a ese orden social, o el adulterio de la mujer que no quería seguir los cánones establecidos por la sociedad. Bien, estas conclusiones pues las hice a partir de las redes de sentido de la investigación a través del software que les mencioné, para decir que precisamente el crimen pasional se escondió en otras contravenciones sociales, ¿sí? Recibiendo el beneplácito de los saberes pues que anteriormente les mencioné, además de la moral pública. Finalmente quiero leer textualmente de que se tuvo por derrotero desde la historia el resignificar teórica y conceptualmente el crimen pasional como fenómeno presente en la sociedad colombiana, sobremanera perceptible en aquella época de amalgama de nuevos saberes, verdades construidas, patriarcalismos despóticos, ideologías sociales y de Estado aún premodernas. Lógicamente una naturalización de estos discursos. Han sido un fin no solo de dejar para el campo historiográfico en general, para las ciencias sociales, una visión desde las mentalidades sobre el estudio del crimen, la alienación, el honor, el amor, los sentimientos, entre otros, sino que existe por propósito identificar componentes que se han mantenido a través del tiempo y entender desde este presente por qué estas personas acabaron con el supuesto ser amado. Finalmente, dentro de la investigación hubo un epílogo en el cual abre un cambio de época, una serie de transiciones. Nunca fue mi pretensión abrir un nuevo objetivo de investigación, sino para dejar un elemento abierto de que a partir del Código de 1936 se empiecen a ver unos cambios mínimos frente al tratamiento de este crimen. Finalmente, unos apéndices, unos anexos en el cual hago una reconstrucción literaria al final de la obra que engloban pues los crímenes más trascendentales.
Bien, finalmente pues quiero mencionar que después de la entrega de los conceptos y sugerencias por parte de los jurados, pues les he entregado previamente a cada uno de los jurados, al coordinador de los posgrados y a mi director de tesis, los cambios que surgieron en la tesis tras estas sugerencias y pues cambios que ellos ya conocieron previamente. Agradezco mucho su atención y pues ha sido un placer haberles explicado en tan corto tiempo mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A continuación invitamos a la profesora Jacqueline Vassallo a dar cuenta, por favor, de su concepto de la tesis. Profe, no se le escucha. No se le escucha, profe. No se escucha. No escucha. Ya. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora se escucha muy bien. Perfecto. Sí. Tengo el micrófono muy cerca. Ustedes me van a decir por cualquier cosa. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Me quedo tranquila. Buenos días en Colombia. Buenas tardes ya aquí para Argentina por la diferencia horaria. Quisiera agradecer el haberme invitado a ser parte de este tribunal. Ha sido un placer leer la tesis de Óscar y he aprendido mucho también con su tesis. Quisiera también saludar a los colegas presentes en la sala. Yo hice una lectura desde mi formación, mi inicial formación, desde la perspectiva de la historia del derecho. Y francamente lo que hice fue leer esa tesis privilegiando esa perspectiva en la lectura y en segundo lugar mi formación como historiadora de las mujeres. Y esto lo digo porque ya lo anticipé en el dictamen y si me permiten voy a leer algunas consideraciones de la tesis. En este trabajo, Óscar Armando Castro López, dirigido por el doctor Pablo Rodríguez, aborda de manera exhaustiva y original el estudio de los crímenes pasionales en Colombia durante la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Se trata de una tesis impecablemente escrita y bien presentada que revela la realización de un estudio de consistencia y calidad en el abordaje teórico-metodológico de la temática. Esta investigación cualitativa de tipo documental se ocupa del estudio de los saberes relacionados con el crimen pasional en lo concerniente a la yuxtaposición de discursos producidos por el aparato judicial, la criminología positivista y la medicina pericial, con el objetivo de dilucidar aspectos jurídicos tales como la imputabilidad o la falta de ella, la atenuación de la pena, la sevicia, la celotipia, entre otras cuestiones. De esta forma, Castro López logra hilvanar el discurso jurídico en sus múltiples expresiones, la legal, la doctrinaria y la jurisprudencial, para encarar el estudio de un grupo de casos criminales relativos a crímenes pasionales, utilizando como fuentes primarias, las fuentes que él ya mencionó en su defensa, sin descuidar la debida contextualización histórica, social y política en la que se inscriben las causas e incluso avanza en interpretaciones de género. La bibliografía que utiliza, pertinente y actualizada, es analizada críticamente y puesta a jugar con una amplia tipología de fuentes, tanto éditas como inéditas, siguiendo una metodología adecuada, lo que arroja una presentación de la información de manera coherente, organizada a través de una serie de capítulos, más introducción y conclusiones, y un rico apéndice documental. Sin lugar a dudas, consideramos que el trabajo constituye un aporte ineludible para la historiografía no solo colombiana, sino también latinoamericana, y no solo para el campo de la historia, sino también para el campo de la historia del derecho y del derecho. Cuando yo leía la tesis, y esta mañana cuando la repasaba para venir a asistir a esta defensa, pensaba,
qué interesante que es trabajar el siglo XIX, esta peculiaridad del siglo XIX, este tránsito, ¿no?, hacia la organización judicial, la organización jurídico-legal, ¿no es cierto?, que están intentando transitar los Estados-nación en Latinoamérica. Y sin lugar a dudas, esta construcción jurídica, ¿no es cierto?, del crimen pasional, cuánta persistencia histórica ha tenido, ¿no es cierto? En Argentina todavía hoy, casos conocidos hoy como femicidios y tipificados por el Código Penal argentino como femicidios, fueron tratados todavía con esa persistencia positivista, ¿no?, y de la escuela positiva criminal en los ámbitos judiciales de hasta hace muy poco tiempo. Me parece que es un gran aporte y que excede lo que es la historia social, la historia de las mentalidades, porque también, digamos, está llegando a estas interpretaciones, estas nuevas interpretaciones que estamos haciendo desde los estudios de género acerca de estas construcciones jurídico-legales. También me pareció muy interesante intentar comparar qué había ocurrido en Argentina en el siglo XIX, ¿no es cierto?, con este Código Penal y con esta construcción de lo judicial y de lo legal que tuvo Colombia. Sin lugar a dudas, Colombia estuvo adelantado a Argentina, y discúlpenme esta suerte de digresión, pero es que cuando lo leía no podía dejar de comparar el retraso que tuvo la organización jurídica argentina en el campo penal y procesal penal. Cuando en Colombia ya tienen código y tienen delitos debidamente tipificados, obviamente con el debido contexto que tienen el código que ha estudiado Óscar, en Argentina, y en el rol fundamental que está jugando la ley y los códigos en la construcción del Estado-nación, se han demorado varias décadas. Recién tenemos un primer código penal en 1921 que se pone en vigencia en 1922, y por lo tanto tenemos una serie de leyes sueltas y códigos de procedimiento y códigos penales que no fueron debidamente aprobados por el Congreso de la Nación, que están siendo puestos en vigencia por distintas provincias en Argentina a falta de codificación penal. Entonces, esto también me parece interesante porque puede ser una pista, y Óscar lo dijo muy bien en su cierre, ¿no es cierto? Después el próximo código en Colombia tendrá otras aristas para ser investigado, pero cierra perfectamente su tesis, yo lo he leído de ese modo, y me parece que ya una segunda posibilidad sería comenzar a pensar, a trabajar comparativamente, ¿no es cierto?, con algunos países de América Latina, porque si bien la escuela positivista, ¿no es cierto?, la escuela italiana tuvo un alto impacto en toda América Latina, tuvo diferentes vaivenes y diferentes recepciones, incluso a la hora de materializar las leyes y los códigos. Eso me parece interesante, ¿no?, de poder transitarlo. Y hay nuevas lecturas que se pueden hacer en este tránsito hacia la comparación, que obviamente no fue el objetivo de Óscar en su tesis, en las lecturas de algunos autores argentinos, ¿no es cierto?, como Lila Caimari, que es una especialista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en lo que tiene que ver con cárceles argentinas y las políticas penales en Argentina, y el doctor Cesano de Córdoba. Lo único que yo le recomendaría a Óscar, que no lo puse en mi dictamen previo, porque insisto, fue esta idea que he reflejado en la lectura de aquel dictamen que envié oportunamente a posgrado de la universidad, es tener cierto recaudo a la hora de hablar de las mujeres en su texto, porque se habla de la mujer en algunas ocasiones, en algunas páginas, ¿no es cierto? Óscar, tú no esencializas la mujer, sino que te refieres a un modelo específico, ¿no?, de mujer de la época, pero sería conveniente cuando uno habla de modelos, ¿no es cierto?, encomillar el término, porque pareciera que uno está esencializando, que no es el caso en tu trabajo, porque no esencializas. Mujeres son muchas, las mujeres están atravesadas en el marco de la historia, ¿no es cierto?, por su origen étnico, por su clase social, ¿no es cierto?, por su edad, entre otras cuestiones, entre muchos otros, digamos, circunstancias, y es una pena que no esté encomillado, ¿no es cierto?, en algunos lugares, porque, insisto, no esencializas, pero faltaría o una cursiva o una comilla para hablar de los estereotipos, de las representaciones de género, ¿no es cierto?,
que estás trabajando en tu tesis. Por lo demás, felicito tu trabajo, insisto, he aprendido mucho, me parece muy valioso, me parece un gran aporte. Felicito también al trabajo que has hecho con tu director, con el doctor Pablo Rodríguez, que es una figura muy respetada, muy seguida y muy citada en Argentina, y he valorado muchísimo también el trabajo de ambos posterior a la hora de contestar observaciones que han hecho otros miembros del tribunal, que también me parecen valiosas y que ha puesto con mayor valor tu trabajo inicialmente presentado. No sé si quieren que amplíe alguna cuestión más. Por mi parte, ya estaría todo dicho en función de la tesis que he leído y disfrutado. Gracias. Mil gracias, profesora. Invitamos a la profesora Miriam Jimeno a participarnos su concepto, por favor. ¿Y acá cómo hacemos, profe? Buenos días para todos y para la profesora. Buenas tardes en Argentina. Muchas gracias al profesor Pablo y al Departamento de Historia por invitarme a ser parte del jurado. Yo voy a referirme básicamente a dos cosas. Unas que me parecen los puntos fuertes del trabajo de Óscar Armando y otras que me suscitan preguntas. En el primer caso, yo creo que lo puse en el concepto. Desafortunadamente hoy olvidé traer el concepto impreso, pero yo creo que, bueno, muchas gracias, aquí está. Pero bueno, para no ponerme a leer, digo, en el primer caso me parece que Óscar Armando le apuesta para responder su pregunta sobre el significado del crimen pasional en el periodo que estudia en Colombia, le apuesta a la confluencia de al menos 3 elementos, cosa que me parece una apuesta arriesgada, y es a cómo confluyen las nociones sobre el delito, por una parte, cómo se construye un sujeto criminal, pero en segundo lugar, cómo eso tiene que ver con la familia y las concepciones de familia, y cómo tiene que ver con un tercer elemento que es la sexualidad normativa, la sexualidad permitida. Y en eso él trata entonces de hacer un seguimiento histórico a cómo se transforma el discurso jurídico, y básicamente nos hace la referencia a cómo cambia de la teoría clásica a la positivista, y cómo en la positivista, que es la que orienta el Código Penal de 1890, se concibe de una manera particular lo que es un sujeto criminal. Y esa manera particular es la que apuntala algo que viene de mucho más atrás. También lo muestra Óscar Armando, que viene inclusive de los códigos ibéricos, y es la idea de que al sujeto que hace un crimen hay que entenderlo en sus circunstancias y en sus condiciones, cosa que radicaliza el positivismo, pero que en el fondo viene en un elemento central como un elemento de continuidad histórico-cultural, que es la idea de que las emociones, y bueno, yo como la profesora voy a mi terreno, yo trabajo principalmente antropología de las emociones, como las emociones, primero como sentimiento de honor herido o de honra herida también, y después como emociones de ira, rabia o celos, entran a jugar en cómo se juzga a una acción criminal. Creo que Óscar Armando hace un buen recorrido histórico de cómo eso se va transformando, y trata de ensamblar familia, delito, teorías del delito, sexualidad y acción criminal,
creo que esa es su fortaleza. Quisiera anotar otra fortaleza y es un trabajo de documentación de un número muy, muy grande de crímenes. Y yo sí tengo ahí entonces una pregunta. Creo que el trabajo de documentación es enorme, de abordar crímenes que acontecen no solo además en Bogotá, sino en todo el país. Él trae recuentos de todo el país, gracias también a mirar una fuente que me parece interesante, que es la de los códigos de policía, no simplemente la legislación, el Código Penal de 1890, sino los códigos de policía. Pero mi pregunta va a que, examinado ese gran acervo, a mí me hace falta un poco cómo se ensambla ese acervo justamente con el enfoque que hace sobre estos crímenes la ley de 1890. Y usted nos propone, y yo creo que está muy bien, y me convence su argumento, de que la estructura central de la ley de 1890 está dada en cómo se exculpa, cómo se disminuye la pena y cómo se exculpa al criminal, atendiendo a que en las circunstancias atenuantes aparecen muy fuertemente las emociones. Usted no habla tanto de emociones, pero sí le da una importancia extraordinaria a lo que llama celotipia, que me parece que el término más apropiado no sería celotipia, porque hay otro conjunto de emociones ahí, pero bueno, es el papel de las emociones en cómo se juzga una acción criminal, cosa que aparece claramente como un atenuante en los juicios que se hacen a la luz de la ley de 1890. Y la idea de que el criminal es una normal, puede estar sobre todo, y no es tanto una normal, sino específicamente alguien que padece una locura. Esa idea de la locura que usted la sustenta bien en el trabajo, es una idea que está presente hasta hoy en día, está presente como la estructura más importante de la defensa de los crímenes contra mujeres, como locura temporal, por ejemplo, como locura provocada por la intensidad de la emoción, la intensidad de celos o de rabia o miedo a perder a la pareja, de manera que es un continuo, yo diría que es de los grandes continuos que hay. Pero pregunto, entonces, ¿por qué darle tanta importancia a la celotipia cuando el corazón realmente es tal vez la idea de que el criminal padece de una forma de locura, sea permanente o sea momentánea? Entonces, ahí a mí me entra esa pregunta. Hay un punto que quería también mencionar, que a mí personalmente no lo había pensado nunca y me gusta, y si un día de pronto tengo tiempo investigo un poquito eso, es que cuando yo miré los crímenes contemporáneos en Brasil y en Colombia, lo que yo encontré es una diferencia muy grande en la manera como se juzgaba el hombre y como se juzgaba a las mujeres, en el sentido de que para el hombre las penas se disminuían por la locura, justamente por la aparición de formas de locura gracias a las emociones o debido a las emociones, mientras que para la mujer cuando cometía crímenes las penas eran muy duras porque calculaba, planificaba el crimen, fuera por su propia mano o por la mano de su amante o de alguien contratado, como fuera. ¿Qué me parece interesante en su trabajo? Que usted muestra otra cosa, y a mí me gustaría mirarla ya desde el punto de vista investigativo. ¿Y qué es lo que usted muestra que es distinto? Y es que al contrario, por lo menos en las menciones que yo vi de su trabajo, todos en los casos de las mujeres aparece lo contrario. La mujer es disculpada, pero no por locura, sino ni porque es anormal, sino por debilidad, porque es alguien que no es suficientemente ilustrado, dice usted, o porque es alguien infantilizado. Eso que sería un cambio de paradigma tan importante con lo que sucede después de los años, yo diría 50, 60, en toda América Latina, cuando hay un giro en los códigos penales, me parece un aporte que sería bueno, pues por un lado a mí me gustaría investigarlo, pero también que usted lo
o trabajara más, porque si es así, es una idea nueva, es una idea realmente interesante, porque sí muestra cómo cambia la penalización cuando cambian los modelos sociales. Ya hablar hoy en día de esa forma de la mujer infantilizada es prácticamente imposible. Ahora se puede atacarla de otras maneras. Entonces, yo quisiera bueno, otro elemento que quisiera mencionar es que quizás sería conveniente que usted mirara de una manera más radical a la ley como uno de los elementos culturales de la época, porque hay ratos en que lo incluye como un elemento cultural que debe ser analizado desde fuera, que debe ser evaluado, que debe ser criticado, y otras veces lo asume como naturalizándolo, digamos. Porque la ley podría estar al mismo nivel, la normatividad, el discurso legal podría estar al mismo nivel de los otros códigos morales que usted muestra. Usted muestra que para juzgar al crimen llamado pasional se tenía en cuenta dentro de las consideraciones si había un matrimonio católico que era legal en Colombia en ese momento, o si había otras formas de relación llamadas o concubinato, que era la convivencia, o el amancebamiento, que era la relación sexual entre dos personas sin un vínculo de matrimonio. Esas son códigos morales culturales, lo mismo que la ley. Entonces, me gustaría a mí que usted reflexione un poco sobre la ley como uno de los elementos culturales que está al mismo nivel de considerar al matrimonio católico como el único legítimo y sancionar las otras formas de unión. Finalmente, tal vez, para no alargarme, usted tiene muchos elementos que están dispersos a lo largo de los capítulos, y después usted se disculpa de ese gran largo primer capítulo, pero dispersos en el primero y en el segundo, elementos de crímenes pasionales, algunos cometidos por mujeres, otros cometidos por hombres. Usted habla de una cosa que es un hecho empírico que sigue siendo cierto hasta el presente, y es que son muchas veces más los hombres que matan a sus parejas que lo contrario. Solo como anécdota, que en estos días me hicieron unas preguntas ahí un periodista sobre el problema de los celos y asesinar por celos. En el año 2016 en Colombia hubo 122 mujeres muertas a mano de sus parejas y 42 hombres muertos a manos de sus parejas. Entonces, pues es una proporción de más o menos, exacto, 1 a 3. 1 a 3, a veces se aumenta, a veces puede ser inclusive 1 a 7 en los seguimientos que yo he hecho, pero eso es contundente. ¿Por qué usted, que registra la diferencia de división en el crimen por sexo, no le dedica, dentro de una tesis muy extensa, muy cuidadosa, que me gusta el recuento historiográfico efectivamente que hace, por qué no le dedica un poco más a esas diferencias que hay en cómo, por qué tanto se comete el crimen como se juzga el crimen? Yo creo que con eso yo termino y le dejo entonces unas inquietudes allí que tal vez podemos discutir más tarde. Muy bien, profesor Hedin, por favor. Bueno, muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días, estimada colega en Argentina. A continuación voy a presentar y leer mi concepto, que no es una tarea fácil en la medida en que este concepto se desarrolló con base en la primera versión de la tesis de doctorado. Oscar Castro se tomó el trabajo de incluir varios elementos derivados de ese concepto. Entonces existe una segunda versión de doctorado que fue, digamos, la tesis definitiva, y evidentemente también hay que tener en cuenta las palabras y la presentación, es decir, la sustentación de su trabajo. Entonces son dos trabajos escritos, una sustentación y el concepto, y a lo largo del concepto me gustaría ponderar cómo se modificaron
algunos elementos que considero yo que retroalimentaron mucho el trabajo. Leo algunos apartes y después los comento. La tesis de doctorado del señor Óscar Castro representa un aporte importante porque cubre un vacío notable en el estado de arte. La reconstrucción estructural y narrativa del tema, el crimen pasional, se logra a través de 4 ejes temáticos: formas jurídicas, saberes médico-legales, moral y hechos previos. Como parte constitutiva del núcleo del trabajo se evidencia una importante recopilación de fuentes primarias y en esta medida el trabajo indudablemente es un aporte al conocimiento sobre el tema y creería yo que desde su consigna en el repositorio de la universidad será un trabajo de obligada consulta. A Óscar yo le comentaba que con relación al objetivo me parecía que en algún momento el objetivo era demasiado descriptivo de los 3 o de los 4 ejes temáticos que atravesaban el trabajo. Había en lo que yo consideraba como unos objetivos aditivos y que faltaba una reflexión transversal. Eso usted lo tomó muy en serio y introdujo una reflexión transversal que yo creo que retroalimentó mucho el trabajo y que de una u otra forma evidencia cómo detrás de todas las 500 y pico de páginas que escribió hay una idea que recorre el trabajo como un núcleo, y eso pues quiero resaltar lo que es una gran ganancia. En un segundo momento le comentaba que en el balance historiográfico que usted presentaba, evidentemente lo hacía con mucho juicio, con mucho rugor, pero en algunos momentos se percibía que era un tanto enumerativo. Yo lo invitaba a que usted problematizara esos trabajos, esos aportes, que los pusiera en discusión, que los pusiera en diálogo, que tratara de evidenciar cuáles son las tensiones, las contradicciones y los problemas y sobre todo los vacíos que se derivan de todo esto. Incluso le hacía unas sugerencias de ampliar algunos aspectos de este balance historiográfico, incluyendo a los trabajos, por ejemplo, de Francisco Roberto Barbosa, de Juan Felipe García, de Ana María Otero, etcétera. Y todo esto usted lo logró armonizar y logró, digamos, para mí lo más importante, poner en sintonía con el objetivo principal del trabajo. Es decir, en la última versión existe una armonía entre lo que se ha hecho, lo que se ha escrito, lo que se ha investigado sobre el tema, los vacíos que se derivan o las preguntas y cómo su objetivo se inserta en ese vacío. Y eso a mí me parece que es algo que también hoy se debe resaltar y de una u otra forma también felicitarlo por eso. Por otra parte, y también en el contexto de los balances historiográficos, usted también planteaba las diferentes corrientes de la historia, que desde mi punto de vista me parecían excesivas: historia social, historia de las emociones, la historia de las mentalidades, la microhistoria, etcétera, etcétera. Y yo le invitaba a reflexionar desde los espacios historiográficos qué implica metodológicamente decir yo hago historia social o hago historia cultural o hago historia de la economía. Yo creo que usted en la presentación sobre todo fue muy claro a la hora de insistir que usted le está apostando a una historia de la mentalidad, cosa que es absolutamente legítima. Sin embargo, me queda una tensión y ahí le boto la primera pregunta, que es algo que no me parece que haya quedado resuelto. La historia de la mentalidad en muchos casos le apuesta a la generalización y sin embargo usted dice que también se retroalimenta de acercamientos microhistóricos, que es todo lo contrario, le apuesta a cuestionar esas generalizaciones. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo se ubica usted en su trabajo entre el problema de la generalización y de las excepciones que se pueden derivar de la microhistoria? Por otra parte, le comentaba, bueno, una serie de elementos formales que no voy a repetir acá en este contexto, porque yo creo que de una u otra forma se resolvieron la gran mayoría, aunque pues evidentemente comparto con la profesora Miriam Jimeno que el primer capítulo es bastante largo a comparación del segundo, el tercero y el cuarto. Eso, digamos, sigue siendo parte del trabajo, pero bueno, eso también lo podemos aceptar. Un elemento que me parece también
clave es el hecho de que haya integrado los códigos de policía. En eso yo también estoy totalmente de acuerdo, pero se rescataron los códigos de policía departamentales y se dejó de lado el código de policías, digamos, de la Policía Nacional, que se elabora a mediados del siglo XIX, y a ese código de policía se le insertan una serie de ordenanzas de la década de los 80 y que adicionalmente se reedita 3 años después de la Constitución de 1886, es decir, que es algo muy poderoso en la medida en que se pone en sintonía con una nueva Constitución de carácter centralizada. Entonces, mientras que usted acentúa los códigos departamentales, existe otro código del 89, reeditado en el 89, de mediados del siglo XIX, que lamentablemente no se logra integrar. De resto, yo creo que el trabajo de verdad ha sido un trabajo muy creativo, he aprendido mucho y termino, digamos, mi concepto con 2 preguntas o 2 elementos que todavía me siguen generando curiosidad, ¿sí? Es una simple curiosidad epistemológica y es sobre todo cuando usted habla de la celotipia, de los celos. Y tengo la sensación que a lo largo del trabajo usted oscila, hay veces, entre una descripción de los celos como una enfermedad, como una patología, pero en otros casos usted incluso habla que se puede entender como un derivado de una lógica y no como una parte de una irracionalidad. Entonces, hay patología enfermiza, locura, pero por el otro lado hay racionalidad en el crimen. Ese elemento no me queda resuelto y me gustaría que nos diera su opinión. Y la segunda ambivalencia que trato de entender en su trabajo, y todas estas ambivalencias no son necesariamente contradicciones, se puede generar un potencial analítico de todo esto, no necesariamente es un punto débil. Es el tema de la profilaxia social a partir del castigo, que es una idea muy sugerente en el trabajo. A mí personalmente me hubiera gustado que estuviera ubicada de forma mucho más transversal y no solamente en un capítulo aparte. Pero por el otro lado, cuando usted habla que existe una profilaxia social a partir del castigo, también nos explica que las transgresiones que se generan de estos crímenes pasionales precisamente se incrustan en la normatividad. Es decir, es la norma a partir de su política de los atenuantes, ¿sí?, que deja en algunos casos incluso en la impunidad de esos crímenes pasionales, pero también habla de profilaxia social y castigo. Entonces, ahí hay dos puntadas que se podrían interpretar como en direcciones diferentes. Mi pregunta concreta es, ¿se dejan conciliar en su elemento analítico? Y bueno, creo que termino con estas observaciones y Oscar, nuevamente, esto sí lo quiero como dejar muy en claro, el esfuerzo que se tomó desde el que se emitió el concepto, que creo que yo fui el último, me excuso por eso, en noviembre del 2016, ha aprovechado todo este tiempo para seguir trabajando y para seguirle invirtiendo todo su responsabilidad académica en el trabajo. Gracias. Sí. ¿Escuchamos las respuestas del doctorando? No. De último. Bien, muchas gracias a los profesores por sus amables aportes constructivos a mi trabajo. Yo lo considero así como elementos que aportan y que tal vez muchas ideas que ustedes acaban de mencionar, obviamente uno se le pueden escapar o nunca las tuvo en cuenta o presente. Mencionando en primera instancia lo que mencionaba la profesora Vasallo, la cuestión de generalizar o de establecer como un elemento genérico a la mujer, sí, y tal vez la manera como yo escribí en muchos sentidos me dejó influenciar por la escritura de la época, ¿no? De todas formas, es también la manera como uno se apropia como de elemento subjetivo, como uno se adentra dentro de la investigación. De todas formas, yo establezco en el 4º capítulo la parte de la caracterización socioeconómica, escribir un poco quién es la mujer, ¿sí?
sí, de que hay mujeres del sector campesino, artesanal, en fin, tal vez eso podría fortalecerse de lo que la profesora menciona respecto a las comillas, en fin, porque muchas veces la referencia de mujer es la que uno acopia del expediente, ¿sí? Y obviamente el expediente menciona es una menor de edad, una mujer menor de edad, y sometida pues al esposo o al padre de familia. Bien, respecto a lo que la profesora Jimeno mencionaba sobre la cuestión del Código Penal, considero que sí, yo en muchos momentos hago críticas y reflexiones frente a cómo este dispositivo de control se ejerce de manera explícita dentro de la sociedad, coloca la ambivalencia, por ejemplo, de los dictámenes en momentos, por ejemplo, cuando se considera con mayor atenuación la pena del esposo que la del concubino, ¿sí? Porque unos sí estaban casados y los otros no. Entonces, yo creería que no es que yo haya naturalizado el discurso, sino que lo analizo justamente el expediente en su momento, hago una apropiación justamente del momento del expediente. Sí, obviamente sí, yo me encontré la ambivalencia que hay también en lo de la época, en la época que la profesora Jimeno analiza, que es finales del siglo XX. Obviamente hay la cuestión de la minoría de edad, hay una porque una mujer es indígena y otros casos de violencia sometida a la mujer al hogar, entonces dice no, pobrecita, debe considerársele una pena menor, una pena inferior porque es mujer y estaba siendo golpeada. ¿Sí? Aunque hay otros casos, como yo lo mencioné, el del crimen el crimen de Alejandría en Guatapé, Antioquia, donde sí efectivamente se comprueba que los móviles son netamente económicos, porque inclusive ella no es en Guatapé la mujer no es la que asesina, son los capataces de la finca. Sí, entonces es un delito donde se incumben muchas más personas. Entonces cabría recalcar para un artículo o algo así a ahondar más sobre este tema. Bien, también considero que la cuestión de la celotipia, yo me baso en el discurso de la celotipia, que está enmarcado obviamente en el discurso decimonónico, por ejemplo con autores franceses como Discouret o Ribot, en fin, que apoyados en el discurso positivo lo toman es como una enfermedad, ¿sí? Entonces hay que disculparlo porque es una anormal, es una enfermedad. Y acá ya de una vez le respondo la pregunta al profesor Max. Sin embargo, yo dejo, sobre todo en el capítulo 3, en el de las valoraciones morales y en las conclusiones, de que esto fue una lógica para exculpar a los criminales, ¿sí? O sea, yo de primera mano analizo los expedientes diciendo que se tomó fue por razón la enfermedad de los celos. Pero posteriormente dejó abierto en estos dos apartados de que fue todo un entramado, ¿sí? Para no asumir su carga emocional, ¿sí? Para tomarlo como disculpa en los estrados judiciales. Es sencillamente la cuestión de la exculpación. Bien, ya de otro lado, lo que mencionaba el profesor Max sobre la generalización el papel de la generalización o la particularización en esta disyuntiva entre la mentalidad y la microhistoria. Entonces, sencillamente, en algunos momentos, obviamente el trabajo se va apuntando a las mentalidades porque tengo que analizar el crimen pasional como un fenómeno que se incrusta en la mentalidad, una mentalidad de larga duración. Pero de uno u otro momento tengo que recurrir es al detalle, ¿sí? de lo que sucede en el expediente. El evento como tal del expediente, que brinda aristas para en algunos momentos explicar una idea mucho más grande. Por eso me tomé la tarea de explicar tantos expedientes, para explicar una idea mucho más grande. Frente a lo que los profesores mencionan pues del capítulo 1, en la carta que yo les envié a ustedes de las correcciones, pues está una explicación de por qué el capítulo, sencillamente porque pues la edición con el profesor Pablo nos tomó casi 6 meses, la edición hacia el texto final que les presentamos, en el cual tuvo demasiadas acomodaciones. Entonces el primer capítulo comienza como orientaciones sobre lo que sucede con el crimen, sí, sobre los códigos, etcétera, hasta llegar finalmente al análisis jurídico como tal, y consideramos
que no había manera de poder separar este capítulo como en dos partes, que uno debía seguir la continuidad del otro. Bien, frente a lo que menciona el profesor Max de los códigos de policía, por acá tengo la respuesta al respecto. Bien, sencillamente tomé los códigos las precuelas del Código de Policía Nacional, que se empiezan a dar hacia la década de 1860 y 1870, ¿sí? Cuando me topé con el Código de Policía Nacional, y lo hago pues mea culpa, analizando los anteriores que habían salido durante el periodo del Olimpo Radical, me costó trabajo articular precisamente esta parte, ¿sí? Porque anteriormente pues ya había hecho un análisis de los códigos en particular, y los cuales, a pesar de que tenían ciertas generalizaciones, ¿sí?, pues los encontré más en comparación como estos códigos que antecedieron al Código Nacional. Por otro lado, bueno, frente a lo de la lógica de la celotipia, pues ya lo expliqué. Entonces me dejo guiar en una parte por los documentos que dicen es una enfermedad, pero recalco hacia el final de que es una lógica. Y frente a la cuestión de la profilaxia social, esa idea yo la encontré en el texto de la profesora Miriam, ¿sí? Ese es el que halló el concepto. Yo me puse a indagar sobre el tema, sobre la construcción de la idea, y es una idea que repercute en la limpieza social básicamente. En los países latinoamericanos hispanoparlantes, el caso de Venezuela está tomado como la limpieza social, ¿sí? Y en el caso de Brasil está tomado como la idea de la higiene pública, ¿sí? Entonces, a partir de eso yo empecé a analizar, y con el profe Pablo concluimos en la idea de que sencillamente la idea de la profilaxia social, ¿sí?, era eliminar los elementos transgresores al interior de la sociedad, ¿sí?, que en este caso, en una sociedad guiada por el patriarcalismo, era la mujer adúltera, o aquella mujer que no seguía los cánones dentro de la sociedad. Entonces, no sé, profe, si les aclaré las inquietudes, las ideas. Muy bien. Ahora invitamos al auditorio a plantear sus preguntas y sus comentarios. Suavecitas. Sí, yo tengo una pregunta acerca de que se afirma que el Código de 1890 tiene una influencia positivista, y en ese sentido quería preguntar cuáles de esos elementos positivistas pueden expresarse así brevemente en este sentido. Digamos que la historiografía del derecho penal nos habla que el Código de 1933 es el que tiene esos elementos positivistas, ¿no? Y cuando uno mira quiénes son los que enseñan derecho en la época, pues está José Vicente Concha con su tratado de derecho penal, que no son naturalistas. Entonces, por ahí me pregunta sobre todo porque el gran debate sobre la imputabilidad es el principio de causación en los clásicos, o el de la imputación objetiva, y eso al respecto de lo siguiente, es decir, para los abogados de la época sí, incluso aún hoy, para los penalistas es muy importante definirse ideológicamente, y los códigos penales se definieron ideológicamente. Incluso en el análisis del artículo 11 del Código de 1936, la jurisprudencia dice que es un código clásico, que no tiene elementos positivistas. Entonces me llama mucho la atención eso. Quisiera saber cuáles de esos elementos positivistas están integrados en ese código. Bien, yo de primera mano aclaré que el Código Penal de 1890 se basa en el derecho clásico y tiene algunas ideas del Código Penal del Código Penal positivo, de ideas positivistas. Básicamente yo tomé esta idea fuerte, es del análisis jurídico que hacen los abogados del Código Penal, específicamente de los apartados que tratan es de la exculpación o de las atenuantes frente a este tipo de homicidios, ¿sí?
que pues vienen a ser representados en las ideas del pensamiento positivo, en la cuestión de las ofensas, en la cuestión de los estados de ira, ¿sí? Sobre todo es básicamente ahí, o sea, menciono que tiene algunas ideas, pero mencioné precisamente que se basa en el derecho clásico. Ahora bien, cuando dejo la puerta abierta para el Código Penal de 1936 es justamente cuando se están dando todos estos debates, el de José Vicente Concha, en fin, lo que usted menciona. En este sentido, la bibliografía que yo leí, bueno, ahorita no recuerdo exactamente entre todo este material que consulté, sí se menciona de que el Código Penal de 1936 ya tiene ideas provenientes del positivismo, ¿sí? Pero sobre todo el manejo jurídico que se le va a dar es netamente a través de las interpretaciones que hacen los abogados. No sé si esto estará prendido o cómo se prende. Debe estar un bombillo verde prendido. Chuzándole por acá, bueno. Gracias. Mis respetos al jurado y a toda la audiencia. Felicitaciones, profesor Oscar. Dos preguntitas muy sencillas que a lo mejor se salen del contexto que estamos analizando, el crimen pasional en la época que usted lo marcó. Uno, si bien como los móviles que usted describe en el crimen pasional de Alejandría en Guatapé no son pasionales, sino económicos, porque lo enmarcó así. Dos, pesaba en su momento social y de contexto histórico, algunas cosas de lo que llamamos sanción social en las personas que cometieron estos delitos y los que estaban como propensos a hacerlo. Es decir, soy tan machista que no me dejo que mi mujer sea infiel, y de pronto la mujer, yo soy tan dama que no le permito a usted que me ponga los cuernos en caso de hoy. ¿Esos elementos pesaban en ese momento histórico que usted los marca o no tenían mucha influencia? Perdóneme la simpleza de las preguntas. Gracias. Bien, yo tomo el caso del crimen de Alejandría por la sencilla razón de que la defensa aduce móviles pasionales, ¿sí? Es sencillamente por esa razón. Dentro del preámbulo que hay, etcétera, la defensa aduce de que existe cierto tipo de violencia y que el esposo está llevado por celos, etcétera, y que en un arrebato, en fin, uno de sus empleados, pues en defensa de la esposa, decidió atacar al protagonista de este evento. Entonces, es decir, en un primer momento la defensa aduce que fue por móviles pasionales, porque el otro estaba imbuido de celos y por defender a la mujer fue que la asesinaron. Ya cuando se hace toda la pesquisa del crimen, pues se da cuenta toda la planificación que hubo detrás de él. Por eso fue que lo tomé. Y frente a la sanción social, pues sí, efectivamente, el hombre a través del honor, ¿sí?, debe mantener un estatus social, ¿sí?, la castidad de sus hijas y pues obviamente el respeto y la obediencia que la mujer debe tener hacia él, además de que está amparado no solo por el poder de la Iglesia, sino por el poder del Estado. Ahora bien, si hablamos de la pena social, o sea, de la pena ya como tal, cuando es juzgado, en fin, o la pena es atenuada o es inimputado, va a haber una multa, pero es una multa que va a consistir en una pena pecuniaria demasiado mínima. Y son procesos en los cuales van a durar 2 o 3 años y en últimas el victimario va a salir inocente. Gracias. Duan. Buenos días a todos en primer lugar. Mi pregunta es la siguiente. En su exposición usted hablaba de unos elementos de exculpación, ¿no? O sea, para no imputarle cargos a ciertas personas. Mi pregunta es, ¿los que eran criminales o las personas de la época eran conscientes de esos elementos de exculpación? Me explico. Por ejemplo, en la actualidad, los chinos menores de 14 años y algunos más grandecitos, ellos saben que si roban algo o si dicen algo, se pueden exculpar en que son menores de 14 años. O
sea, y ellos lo saben, o sea, la gente cree que no, pero uno vaya a hablar con un chino en un colegio y los chinos saben que ellos pueden hacer sus mañas hasta los 14 años y nadie les dice nada. En esa época también había como esa conciencia de que habían ciertos elementos bajo los cuales yo me puedo disculpar de haber cometido un crimen, o sea, la gente era consciente de eso, o ya era más una cuestión de los sabemos, no hagas el loco alguna vez. Lógicamente yo hago una caracterización sociocultural, un país analfabeta, ¿sí? Y una población campesina y artesanal, o sea, campesina en el campo y rural en los núcleos urbanos. Estas interpretaciones las van a hacer son los abogados. Son los abogados los que van a decir es una normal, ¿sí? Y por eso la cuestión de la inimputabilidad o de la atenuación. Son los abogados. Que a propósito, los abogados también son los que se apropian del conocimiento médico-legal y el conocimiento psiquiátrico. Muy bien. Invitamos al profesor director, doctor Pablo Rodríguez, a que haga sus comentarios. Sí, ahí sí. Bueno, solo unas breves palabras para agradecer a Jacqueline la invitación a comentar esta tesis, a la profesora Miriam, que la hemos sacado de su bienestar, ¿no? Y le seguimos poniendo tareas, sí. Pero está bien, ¿no? Está bien. No me quedo. Sí, al profesor Mas, que leyeron esta tesis yo creo con mucho interés, y cada uno formuló comentarios, observaciones que fueron de mucha orientación para la cualificación del trabajo. Para mí fue un gusto simplemente ayudar a Oscar a encontrar una explicación a este tema. Cuando él me buscó hace pues ya unos años, él venía trabajando este tema y por supuesto que era un tema que me interesaba mucho, ¿no? Yo lo he estudiado más referido al periodo colonial, no al siglo XIX, y en todo caso, en relación con el siglo XX y XXI, pues soy una persona que vivo con mucha sensibilidad esta epidemia, podríamos llamar así, de los crímenes pasionales, ¿no? En las sesiones que teníamos de trabajo, comentábamos sucesos, acontecimientos ocurridos en la semana o en la semana anterior, de esta violencia desatada que llega incluso a circunstancias límites en las que no solo se mata a la compañera, sino también a los hijos, y puede terminar incluso en el suicidio, ¿no? De la persona. Esta es una forma muy particular que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos y pues que no dejaba de inquietarnos. No cometo una infidencia. Si dadas esas circunstancias, yo propuse a Oscar que por qué no traíamos o hacíamos esta investigación extensiva a todo el siglo XX, que lo miráramos en la larga duración, porque es un fenómeno de larga duración, y que lo trajéramos pues para hacer una mirada de todo el siglo XX. Y a él le gustó la idea, ¿no? En principio digamos lo vimos con optimismo, pero después ya enfrentados a la investigación, pues era evidente que para una tesis académica y de investigación no era fácil, ¿no? Porque había que sustentar empíricamente periodos o fases, ¿cierto? Las décadas de los años 40, 50, 60,
En fin, había que buscarle unos apoyos y unas bases documentales para armar todo ese entramado que no era fácil reunir, ¿no? De hecho, el aspecto de las fuentes en esta tesis tiene su particularidad, en tanto las fuentes bogotanas o las fuentes de archivo, pues digamos lo que muchas se perdieron en el incendio de 1900, etcétera, etcétera. Así que una salida, digámoslo, fue la del estudio de muchos casos en las reconstrucciones periodísticas, ¿cierto? Y no en los procesos documentales completos, salidos de los juzgados, ¿no? Esa era una circunstancia en la tesis. Creo que con el esfuerzo y la voluntad que puso Óscar, ha podido de alguna manera presentar un trabajo decente, calificado, bastante analítico y propositivo también, ¿cierto? Es un asunto que al investigarlo resulta de una gran complejidad, que se le piden lecturas desde muchos ángulos, ¿cierto? Porque acá es lo que ha dicho la profesora Jacqueline, que en esta transición y en esta modernización pues aparecen disciplinas, ¿cierto?, muy pujantes, como el derecho, dando todos esos cambios, formalizándose, la medicina, la psicología, ¿no? Y, en fin, pero teníamos, pues, digámoslo, un nudo, ¿cierto?, que era digamos lo que hemos querido, que este trabajo sea un aporte desde la historia para la reflexión de un drama social, ¿cierto?, que usualmente los periodistas cometen tantos pecados, pero piensan que esto es un fenómeno contemporáneo, ¿no? Y lo que estos trabajos nos permiten ver es su larguísima duración. Así que nada, yo termino felicitando a Óscar por haber avanzado. Sé que la pasión académica ya está inscrito en un postdoctorado, ¿cierto? Que hará ahora muy pronto. Eso es algo muy encomiable, Óscar, ¿no? Entonces, felicitaciones. Gracias. Para la coordinación de posgrados es muy satisfactorio informarle que con gran facilidad los jurados han considerado meritoria tu tesis. Y te invitan en una eventual publicación a incluir análisis iconográficos relacionados con este aspecto de la documentación que has recuperado. Te felicitan porque te tomaste 4 meses trabajando adicionalmente el texto con un resultado de 50 páginas nuevas, y a que continúes trabajando para equilibrar el primer capítulo con los restantes. Tengo que ser muy claro en lo siguiente. Esta es una invitación a los jurados. Desafortunadamente, esta declaratoria de la tesis en su calidad de meritoria necesita ser ratificada por el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas. En ese concepto, que es necesario volver a preparar, es muy importante señalar los aspectos que justifican esa calidad de meritoria demostrándolos. Me explico.
No es suficiente con señalar que la documentación es nueva, sino que es indispensable precisar cuáles son los archivos y en general repositorios que el estudiante investigó. No basta con decir que es un trabajo sobresaliente en el conjunto de la historiografía colombiana o regional, sino que es muy importante contrastar los resultados anteriores con sus títulos y autores en relación con los aportes del estudiante Castro López. Les voy a agradecer infinitamente. En primer lugar, como director de posgrados, pues me interesa muchísimo que la mayoría o que todas las tesis sean ratificadas por el Consejo de Facultad. Y también porque la calidad de meritoria ratificada por el Consejo de Facultad le da unos derechos al estudiante, por ejemplo, para que publique la tesis, y en este caso me permito señalar que hay un comité de publicaciones en el Departamento de Historia. Repito, les voy a agradecer infinitamente que redacten este texto impecablemente sustentado y que por favor, por contradictorio que parezca, no pueden incluir ningún aspecto, digamos, ningún aspecto faltante, ningún vacío, entre comillas, o sin comillas y con mayúscula, ninguna crítica, sino sustentar por qué es sobresaliente de una manera persuasiva. Mil gracias, profesora Vasallo, inolvidable su intervención y esperamos tenerla algún día en nuestro país. Muchas gracias a los profesores y muchas gracias al público.